les bendiga, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde. Le damos las bendiciones a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en este tiempo de nuestra escuela de formación, escuelas de crecimiento. Damos gracias al Todopoderoso y vamos a estar orando para que la gracia del Señor esté con nosotros y que podamos recibir lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Padre, gracias por cada persona que hoy se conecta a esta transmisión. Gracias por todos aquellos, Dios, Señor, que pueden recibir esta transmisión. Aquellos que pueden estar conectándose en esta hora, te rogamos en el nombre de Jesús que traigas esa palabra necesaria para nuestra vida. Que tú nos toques de una manera extraordinaria, que tú nos renueves, Dios. Desde ya estamos declarando la presencia de nuestro Dios, el poder de Cristo sobre su vida. Amado Dios, que mientras compartimos este tiempo en la palabra, oh Dios, seas tú, Señor, trayendo fortalecimiento, ayudando al necesitado, que en esta hora aquellas personas que hoy están conectándose, Dios, puedan estar en la disposición de tomar este tiempo para estar meditando en tu palabra, Señor, la cual es necesaria para este tiempo, Señor. Oh, Señor, te rogamos que donde quiera que estén nuestros hermanos, no importa la nación, el país, sé tú glorificándose en sus vidas, sé tú manifestando esa gloria preciosa. Y hoy pues damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso porque nos permite una vez más compartir la palabra del Señor. Así que yo les animo para que sigamos esta escuela de formación, que sigamos recibiendo cada palabra que cada lunes Dios tiene para nosotros. Este es un tiempo en el cual hemos dispuesto para meditar en esta verdad. Necesitamos ser fortalecidos en la palabra del Señor, sabiendo que los días son malos, sabiendo que estamos en tiempos peligrosos, tiempos en los cuales la sana doctrina se está desviando, la humanidad está tomando un camino desviado, torcido, alejado totalmente de Dios. Vemos la apatía, vemos que la gente deja de acercarse a Dios. Y a través de esta transmisión queremos que usted pueda recibir la palabra de vida, la palabra de bendición. Y vamos a continuar con nuestro módulo. Estamos desarrollando esta serie de conferencias acerca de colocando el buen fundamento. Es una serie de enseñanzas que hemos destinado para que usted pueda recibir la palabra que le va a ayudar en su vida espiritual. La idea es que usted pueda recibir una serie de textos bíblicos, revelaciones de la palabra de Dios, que te sirvan a ti para tu diario vivir, para que te sirvan a ti para tu vida espiritual, para que tú puedas entonces llevar una vida victoriosa, efectiva en todas las áreas de tu vida. Esa es la idea de esta formación, que usted pueda recibir una palabra de bendición, que pueda recibir una palabra de fortalecimiento, que Dios esté llenándote y que estos recursos te sirvan para que puedas desempeñarte de una manera victoriosa en medio de las diferentes circunstancias que muchas veces nosotros vivimos como seres humanos en una tierra donde hay maldad, rencor, envidia, en un lugar donde hay mucha violencia, en una tierra que está totalmente plagada de egoísmo, de maldad, y necesitamos sobrevivir, estar por encima de las diferentes circunstancias que muchas veces nosotros padecemos, experimentamos. Así que vamos a iniciar con este módulo. Vamos a entrar en el módulo número 14. Es el módulo que vamos a
a estar viendo en esta tarde el módulo 14. Y este módulo se llama Llamados a Prosperidad. Entonces el propósito del Dios que tenemos es que usted lleve una vida de prosperidad. Y ya vamos a entrar en detalle a qué nos referimos con prosperidad. Lo más importante es que nosotros tengamos fundamentos bíblicos para nuestro modo de llevar nuestra vida espiritual. Que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas estén acorde con la palabra de Dios. Que usted pueda desempeñarse en medio de su comunidad, en medio de la sociedad, en medio de sus diferentes actividades que usted tiene a diario, pero de una manera que sea congruente su vida con lo que enseña la palabra de Dios, sobre todo cuando usted dice: soy cristiano, soy creyente, soy temeroso de Dios. Hay gente que dice: soy temeroso de Dios, soy creyente, y pues necesitamos que eso que decimos, que soy creyente, temeroso de Dios, coincida con nuestro desempeño, con la manifestación de nuestra personalidad, que esa manera de usted desempeñarse esté totalmente acorde con la palabra de Dios. Que usted pueda decir: bueno, la palabra de Dios me enseña que tengo que ser una persona honesta, y entonces el reflejo de mi vida sea honestidad. Entonces la gente tiene que ver en mí una persona honesta, porque estoy manifestando ese carácter que enseña la palabra de Dios, esa parte que enseña el Señor acerca de el fundamento de nuestra vida. Así que a través de esta serie de enseñanzas es lo que queremos hacer, que usted tenga un fundamento de la palabra, que no sea una palabra teórica, sino que usted lleve una vida realmente conforme a la verdad de Dios. Y por eso esta serie de enseñanzas. Así que vamos a dar inicio en esta hora. Vamos a ver 4 aspectos interesantes acerca de llamados a prosperidad, y vamos a ver lo que es ser enriquecidos por Cristo. Vamos a hablar acerca de la prosperidad integral, porque hay gente que es próspera, pero en algunas áreas de su vida, y en otras no es próspera. Entonces la Biblia habla de una prosperidad integral. También vamos a hablar acerca de ser enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Además, vamos a ver entonces cómo viene esa prosperidad que habla la palabra de Dios. Si la prosperidad que yo estoy viendo en las demás personas es la prosperidad que está acorde con la palabra de Dios, o la gente está viviendo una prosperidad que en ninguna manera se asemeja a lo que dice la palabra del Señor. Entonces el tema de la prosperidad ha sido bastante desvirtuado, porque generalmente la gente tiene una tendencia a lo que es la prosperidad y lo que es la bendición. Pero necesitamos que la palabra nos lleve, nos conduzca a tener el conocimiento claro acerca de este tema de la prosperidad, que evidentemente es un tema de mucha importancia para todos los seres humanos, porque estamos en esta tierra y necesitamos por lo menos el sustento, la paz interior, necesitamos el gozo, necesitamos la salud en nuestra vida. Entonces hay una serie de elementos que nosotros como seres humanos necesitamos, y sabemos que Dios tiene la forma para proveer cada uno de esos elementos que nos van a ayudar a llevar una vida de bendición, una vida de equilibrio, una vida en la paz de Dios, una vida en la conformidad, conforme a el plan de Dios para mi vida. Así que vamos a entrar
en la primera parte, enriquecidos por Cristo. Y para mirar este texto, enriquecidos por Cristo, vamos a centrarnos en lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, verso 9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces hay gente que usa este texto para decir que el Señor quiere que tú seas rico, que seas multimillonario, que el plan de Dios es que el creyente tiene que ser un millonario, que el creyente tiene que tener grandes fortunas, porque dice aquí la palabra, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces necesitamos aterrizar este texto y empezar a mirar lo que la Biblia nos habla aquí. Y tenemos que mirar con bastante claridad la Escritura y mirar cada una de esas palabras que están aquí, que nos van a ayudar a entender qué quiso decir el apóstol con esta frase, con este verso. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es evidente que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que estaba lleno de la gracia del Padre. La gracia de Dios estaba sobre el Señor. La misericordia del Padre estaba sobre el Señor. Entonces es evidente, ¿no?, que el Señor gozaba de la gracia del Padre. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos que mirar lo que la Biblia está afirmando, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Entonces la Biblia parte de que nuestro Señor Jesucristo era rico y que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Entonces tenemos que preguntarnos, conociendo un poco la historia, habla acerca de que siendo rico se hizo pobre. Entonces, si todo lo que nosotros conocemos acerca de la historia terrenal de Jesucristo, en ningún momento de la historia, en ningún momento de la Escritura habla que el Señor gozaba de grandes riquezas materiales. No gozaba de grandes riquezas materiales. El Señor tenía una vida pues normal. Estaba dedicado a hacer su labor de la misión a la cual Dios le había encargado, y en eso empleaba su tiempo y sus esfuerzos. O sea, que no empleaba su tiempo y sus esfuerzos a administrar sus riquezas materiales, porque no las tenía. Pero la Biblia dice que él entonces sí era rico y se hizo pobre. Entonces tenemos que entender que esto está hablando acerca de la riqueza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que él se despojó de su gloria, de su poderío. Él estaba en el trono con el Padre y él se despojó de su investidura como Dios y se hizo hombre. Entonces ese despojo de su gloria y de su poder para venir a traer salvación a la humanidad, es lo que la Biblia nos habla y nos enseña acerca de hacerse pobre por causa de nosotros. Entonces entendamos que la Biblia está hablando del sentido espiritual, está hablando del sentido de autoridad, de las riquezas espirituales del Señor. Y él efectivamente estaba en sus riquezas espirituales por cuanto estaba
a la diestra del Padre. Estaba en toda autoridad y el Señor se despojó de su gloria y se humilló. Vino en semejanza de siervo a esta tierra. Ahí es donde vemos a ese creador del universo que vino a padecer por nosotros y llegar hasta el punto de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces vemos cómo ese proceso del Señor de despojarse de su gloria para venir y morir por nosotros. Entonces su muerte trajo vida a nosotros. Entonces Él estaba en autoridad, en poder, en señorío, y se despojó de su gloria y vino aquí a este mundo entregando su vida por nosotros. Entonces ahí vemos esa negación del Señor de entregar todo lo que tenía, arriesgando su trono de gloria para traer salvación a la humanidad. Entonces un acto de la misericordia del Señor para con nosotros. Entonces en ese acto de despojarse y morir en la cruz, que es la muerte más vergonzosa que existía en ese entonces. Entonces ahí se muestra hasta dónde el Señor bajó, y después de esa muerte bajó a lo más profundo, pero dice que el infierno no lo pudo retener y resucitó en victoria. En ese acto de venir y morir, Él hizo un intercambio. Dejó su vida, murió por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna, vida en abundancia. Entonces ese, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces nos está hablando acerca de un gran legado de Cristo sobre nosotros los creyentes. Ser enriquecidos por ese despojarse de Cristo, de entregar su vida. Cuando entrega su vida, trae vida a nosotros. Por eso nosotros morimos con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Es ahí donde el Señor nos entrega a nosotros esas riquezas espirituales, que valen más que todo. Las riquezas espirituales valen más que lo material, porque lo material procede de lo espiritual. Cuando Dios hizo la creación, dice que lo que no se ve fue lo que generó lo que se ve. Entonces las cosas materiales proceden del mundo espiritual, porque antes no existían, y Dios con su poder creó todo lo que existe. Entonces entendamos que lo que Cristo nos entrega a nosotros es su vida. Esa vida espiritual la entrega a nuestra vida para que hoy usted y yo, con el poder de la vida de Cristo, entonces podamos disfrutar de las bendiciones de la gracia de Dios. Entonces Dios quiere para ti que tú te apropies de esa vida espiritual que Dios te entrega, para que entonces te levantes victorioso creyendo y puedas avanzar en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que entender de lo que Cristo nos ha dejado, del legado de Cristo para con nosotros. Es que fuimos enriquecidos por medio de su muerte y resurrección. Hoy tenemos la vida del Señor. Entonces hoy somos enriquecidos. Entonces contenemos la esencia de Cristo en nuestra vida. Si usted tiene a Cristo, tiene todo, porque Él es quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces hemos sido llenos de la gracia de Dios. El Señor ha derramado de su amor sobre cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar absolutamente confiados en lo que Cristo hizo por nosotros.
No hay nada más importante, mi amado hermano, que tú puedas recibir, que es esa vida de Cristo. Si tienes la vida de Cristo, lo tienes todo. Entonces hay gente que está pendiente de las cosas materiales, que no sean necesarias, sino que es más importante la riqueza de Cristo. Si tú tienes la riqueza de Cristo, lo vas a tener todo. Porque si tú tienes la autoridad de Dios, lo tienes todo. Porque tienes el poder de la palabra. Y la palabra es creativa. Por la palabra creó Dios los cielos y la tierra. Entonces entendamos que la riqueza más grande es que el Señor nos dio su vida. Y hoy tenemos la vida de Dios. Hemos sido enriquecidos en Cristo. Damos gracias al Señor. Continuamos. Prosperidad integral. Es un tema interesante también. Esto que tiene que ver con esa prosperidad integral. Y quiero pues explicar un poquito esta parte que sé que te va a llamar mucho la atención. Y te cuento cómo fue que yo empecé a entender este tema de la prosperidad. Porque me di cuenta que habían personas que eran prósperas en unas áreas. Entonces veía, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a alguien que me decía, yo tengo mucho dinero, yo he ganado mucho dinero, pero mi hijo está perdido en la droga y no he buscado la manera de sacarlo de ahí. Entonces él tenía los recursos, el dinero, pero no había felicidad en su hogar. Otro decía, tengo mi esposa, ganamos bien, podemos llevar una vida cómoda, cuando quiera salimos, viajamos, pero en mi casa si yo pongo un vaso en la mesa, si ella no lo quita ni yo lo quito, ese vaso queda ahí para siempre. Porque no hemos podido tener hijos. Ellos eran prósperos en ciertas áreas, pero no, esa prosperidad no llenaba totalmente los deseos de su corazón. Entonces hay gente que es próspera en ciertas áreas de su vida. Por ejemplo, hay gente que son excelentes empleados, pero tiene un hogar que se está destruyendo. Entonces hay gente que en ciertas áreas le va muy bien, pero en otras no le va bien. Entonces tenemos que entender que la prosperidad que Dios tiene para nosotros es una prosperidad integral. Entonces Dios quiere para ti una prosperidad integral. Es decir, que en todas las áreas de tu vida pueda ser prosperado. Y para esto tengo un texto bíblico. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En ese texto habla de tres áreas de prosperidad. Entonces lo primero que entendemos es el deseo de Dios. El deseo de Dios es nuestra prosperidad. Entonces Dios no quiere ver a sus hijos en calamidad, no los quiere ver en enfermedad, no los quiere ver en conflictos, en problemas. Eso no es el plan de Dios para tu vida, ni para la vida de ninguno de los hijos de Dios. Entonces hay que partir de que la Biblia establece que el deseo
O sea, la voluntad de Dios es que hay una prosperidad integral para nuestra vida. El plan de Dios es que haya una satisfacción plena para sus hijos. Entonces no podemos concebir un Dios que te salve, pero que tú permanezcas padeciendo, sufriendo, en necesidad, en desnudez, en hambre, en falta de un techo, en conflictos familiares, conyugales. Ese no es el plan de Dios. Entonces el plan de Dios es que tú tengas una satisfacción plena, que todas las áreas de tu vida Dios pueda llenarla, satisfacerla realmente. Ese es el plan de Dios. Entonces, si tú sabes cuál es el plan de Dios, entonces ya sabes cuál es la dirección de Dios para tu vida. Es decir, que si hay un área tuya, si tú tienes un área donde no está funcionando bien, entonces tienes que revisar, porque eso no es parte del plan de Dios. Si tú tienes un problema de salud, tú no puedes estar satisfecho con la vida que llevas, porque la salud es algo que está mermando tu vida. La enfermedad está mermando tu vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, conocer cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que dice, esto que yo tengo es la voluntad de Dios. Yo me enfermé y tengo tal cosa y esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, porque ese no es el deseo de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. ¿Qué quiere Dios para sus hijos? Vamos a leer lo que dice el texto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces aquí estamos viendo tres aspectos de la prosperidad y que eso lo llena todo. Prosperidad en todas las cosas, está hablando de lo material. El deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas materiales. Eso es lo que Dios quiere, que tengas tu techo, tu alimento, que tengas tu empleo, que tengas tu hogar. Eso es el deseo de Dios. Prosperado en todas las cosas. Pero, ¿qué dice también la palabra? Y que tengas salud. Entonces, el deseo de Dios es que tú tengas salud. Entonces, si hay algo que está quejando tu vida, tienes que saber que eso no es de parte de Dios. Porque si el deseo de Dios es que tú tengas salud, entonces Dios no puede aprobar la enfermedad en tu cuerpo, porque eso va contra lo que establece la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que si la Biblia está hablando que el deseo de Dios es que yo tenga salud, entonces yo necesito comprender bien la palabra de Dios, la cual me debe dirigir a mi salud. Entonces tiene que haber en la Escritura la información suficiente para que yo pueda gozar de salud, porque es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender este caminar. Lamentablemente la gente está en el camino de Dios y lleva su vida como le va cayendo, pero no se centran en lo esencial del camino. Entonces tenemos que ser un poco congruentes en la palabra de Dios. No podemos llevar nuestra vida cristiana conforme nos venga. No, nosotros tenemos que ir direccionando nuestros conceptos bíblicos con la realidad de nuestra vida. Entonces partimos de que el deseo de Dios es tu salud. Entonces yo tengo que encontrar argumentos bíblicos, doctrina bíblica, donde me conduzca a salud, para que se cumpla la voluntad de Dios, el deseo de Dios para con mi vida. Entonces eso es fundamental, que tú puedas conocer esto. Y dice además, así como prospera tu alma. Entonces la Biblia nos habla que el alma debe prosperar.
Pregunta, ¿tu alma está prosperando? ¿Tú tienes un alma prosperada o tu alma está empobrecida? ¿Tu alma está deficiente o tú estás prosperando en tu alma? Entonces, tenemos que entender, y hay una parte clave en estos textos. Mira lo que dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces está hablando que cuando tu alma prospera, el resto de tus áreas tienen que ser prosperadas. Dice, así como prospera tu alma. Entonces, que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, debo procurar que haya prosperidad en mi alma para que haya prosperidad en mi salud y en todas las cosas. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, tú tienes que tener una esencia, que esto es el alma, o sea, tu vida, tu yo, tu pensamiento, tus ideas, tienen que estar totalmente coordinadas con la palabra de Dios. O sea, que tu alma haya recibido esta verdad y que esté en pos de esta verdad. Cuando has comprendido el camino del Señor y vives en pos de Cristo, esto te va a ayudar a ti a que tu alma prosperada entonces traiga a sí mismo la prosperidad de tu salud y la prosperidad de todas las cosas que tú necesitas. Entonces, si mi alma prospera, debe prosperar mi salud. Si no está prosperando mi salud, entonces hay algo en mi alma que está impidiendo que también sea prosperado la salud en mi vida. Entonces, bueno, meditar en Dios, meditar en su palabra, verificar esa verdad y confrontarnos con la verdad. Y hay algo muy interesante que yo he hecho que me funciona. Por ejemplo, cuando me viene, digamos, un malestar de salud, entonces yo medito y digo, el Señor es mi sanador. Y digo, soy templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empiezo a confesar esta verdad y empiezo a tener la revelación de quién soy, entonces mi cuerpo tiene que caminar, porque mi alma está diciendo que el camino es la bendición de Dios, la prosperidad de mi salud. Entonces entendamos que es necesario llevar un alma o una vida espiritual apegada a la palabra de Dios, para que entonces haya salud en tu vida y Dios te prospere en todas las cosas. Si tu alma no es recta, entonces la salud no va a funcionar bien. La prosperidad de todas las cosas no va a venir. Entonces muchas veces descuidamos la parte de nuestra alma y queremos atender las otras cosas. Primero es nuestra alma. Primero es cómo estoy yo con Dios. Primero es hasta dónde yo he concebido a Dios su verdad, para que entonces esta alma prosperada pueda asimismo ayudar a la prosperidad de la salud y de todas las cosas en mi vida. Esto es interesante y gracias por apreciar esto que estamos compartiendo en este día. Seguimos. Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces la Biblia está hablando de ser enriquecidos en toda palabra y toda ciencia. Entonces, esto hay que meditar bien
este texto que vamos a leer, porque ahí encierra una verdad muy poderosa. Vamos a entrar al texto bíblico. Primera a los Corintios, capítulo 1, 4 al 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Tómese un tiempo para meditar este texto bíblico. Tómese un tiempo para leer este texto bíblico, para meditar esta frase. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Entonces, en todas las cosas fuimos enriquecidos en Cristo. En todas las cosas fuimos enriquecidos en Cristo. Entonces, la Biblia está hablando acerca de ese enriquecimiento en todas las cosas. Cuando la Biblia dice todas las cosas, es todo. O sea, todo lo que tiene que ver con tu vida. Dice que fuimos enriquecidos en todas las cosas. Entonces, dice que esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, la gracia es en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no vas a ver, no vas a disfrutar la gracia de Dios. Y es interesante que usted medite en esto, que es necesario permanecer en Cristo, cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras determinaciones, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, porque la gracia nos fue dada solamente en Cristo. Si te sales de Cristo, te sales de su gracia. Si te apartas de Cristo, te apartas de su gracia. Porque la gracia nos fue dada en Cristo. Entonces, permanece en Cristo para que entonces la gracia de Dios esté sobre tu vida. Dice, porque en todas las cosas, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Entonces allí encontramos dos términos que son fundamentales en lo que tiene que ver con la prosperidad. Entonces, lo número uno, en toda palabra. Fuimos enriquecidos en toda palabra. O sea, en Cristo en toda palabra. Entonces, la riqueza más grande, una de las dos grandes riquezas más grandes que tiene el creyente, es la palabra. Por la palabra hizo el Señor los cielos y la tierra. Entonces la palabra es fundamental en nosotros. Porque por medio de la palabra es que yo me apropio de la riqueza o de la prosperidad que Dios tiene para mí. Entonces por la palabra me apropio de la prosperidad que Dios tiene para mí. Entonces la palabra es esencial para que tú puedas obtener la prosperidad que Dios tiene para ti.
sin la palabra de Dios, estamos perdidos. La palabra es el fundamento. Cuando nosotros soltamos la palabra, esa palabra es creativa. Esa palabra trabaja. Porque por eso Él lanzó su palabra y con su palabra trajo prosperidad. Envió su palabra y lo sanó, dice la Escritura. Entonces por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces la palabra es fundamental en la vida del creyente, porque por ella es que tú puedes tener acceso a las riquezas de la gracia de Dios para con tu vida. Entonces la confesión que sale por tu boca va a evidenciar la vida que tienes. O sea, de acuerdo a la confesión de la palabra en tu boca, así vas a obtener esa riqueza del Señor. Entonces esto es interesante que nosotros meditemos qué palabra sale por nuestra boca, si es palabra de maldición, si es palabra negativa, si es palabra de incredulidad, si es palabra de maldición. Entonces tenemos que verificar la palabra en nosotros. Entonces hemos sido enriquecidos en Él en toda palabra. Entonces hay palabra abundante en nosotros para que asimismo la prosperidad sea abundante en nosotros. Y también dice, y en toda ciencia. Entonces fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Entonces cuando entramos a esta palabra, ciencia, esto habla de conocimiento de Dios. Esto es conocimiento de Dios. Esto es la información divina. Entonces, esta ciencia que habla aquí es la información divina. Cuando tenemos la información divina, lo tenemos todo. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y se había acabado el agua y no había encontrado agua en ninguna parte, llegaron a un oasis, a Mara. Pero las aguas de Mara estaban amargas y no se podían tomar. Y el pueblo de Israel desfallecía de sed en el desierto. Entonces Moisés le oró a Dios y por medio de la oración Dios le mostró en visión un árbol. Y Dios le dijo que tomara ese árbol y lo echara en las aguas para que las aguas se endulzaran. Él salió de la visión, fue donde estaba el árbol que Dios le mostró en visión y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces este ejemplo lo traigo para que usted comprenda lo que es ciencia, conocimiento, información divina. Entonces ellos estaban ahí, estaba el árbol y estaban las aguas amargas. Si ellos no tienen el conocimiento acerca de ese árbol, se hubieran muerto de sed, porque desconocían el efecto que podía tener ese árbol en las aguas. Entonces fíjense que ahí estaban la enfermedad y la cura ahí mismo. O sea, ahí estaba el mal, que es la sed, pero estaba el árbol que podía endulzar las aguas. Entonces, por medio del conocimiento, por la revelación de Dios, hubo una solución a un problema. Entonces, eso nos enseña que en todas las circunstancias de nuestra vida, que hay alguna adversidad, alguna dificultad, hay que recurrir a la ciencia de Dios. Hay que buscar la información en Dios, el conocimiento en Dios. La oración para que Dios traiga revelación y entonces puedas obtener tu bendición o tu victoria o la solución a tus dificultades.
Por eso es que dice la Biblia que fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, en conocimiento de la palabra de Dios y la revelación de Dios está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria. Lastimosamente, nosotros como creyentes estamos totalmente alejados de lo que Dios tiene y ha alcanzado para nosotros. Así que hay que estar atento a esta. Es una palabra muy poderosa. Espero que usted la aprecie hoy y pueda sacarle el máximo provecho. Seguimos. Por último, ¿cómo viene la prosperidad? Entonces, este texto nos habla acerca de cómo viene la prosperidad para tu vida. Porque es un proceso. Es un proceso la prosperidad en tu vida. Y este texto nos muestra el camino de la prosperidad para nuestra vida. Josué, capítulo 1, verso 7. Josué 1:7. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es un texto muy poderoso y hoy vamos a mirar qué es lo que Dios nos habla a través de este texto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vamos a ver cada una de estas palabras que son muy interesantes. Entonces, ¿cómo viene la prosperidad? Este texto es el camino para nuestra prosperidad. Aquí te marca la ruta que debes tomar para que todo esto que hemos hablado se haga real en nuestra vida. Primero, solamente esfuérzate. Entonces, primero, tenemos que ser esforzados. Ser esforzado es ir más allá de nuestra fuerza natural, por decirlo así. Un esfuerzo es, esforzarse es ir un poco más allá. Es decir, que tenemos que partir de cambiar la forma cotidiana de alcanzar las cosas. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que tenemos que poner más de lo que nosotros hemos puesto, para que entonces esto nos conduzca a la prosperidad que quiere Dios. Sin esfuerzo, nunca vas a alcanzar prosperidad. Jamás. Para lo que tú quieras, para alcanzar prosperidad, hay que hacer un esfuerzo. ¿Por qué esto? Porque este es un mundo caído. Y la tendencia del mundo caído es la destrucción. Fíjate que tú para que alcances algo bueno tienes que hacer un esfuerzo. Pero para tú enfermarte, para tú empobrecerte, para que tú andes en incredulidad, no tienes que hacer esfuerzo. Para ponerte un ejemplo más práctico, para tú tener un dinero, tú tienes que hacer un esfuerzo por conseguirlo. Pero para gastarlo no necesita ningún esfuerzo. Se va como el agua entre los dedos. Entonces este mundo caído, la tendencia es el desequilibrio, la destrucción, el caos, la enfermedad, la desviación,
la perdición. Esta es la tendencia de este mundo. Entonces, como estamos en este mundo, necesitamos superar, digamos, la línea normal con que se mueve este mundo. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Entonces dice, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces lo otro que nos habla aquí es la valentía. La valentía es atreverte, digamos, a hacer o alcanzar lo que tú quieres. O sea, si tú no eres valiente, no vas a alcanzar nada. Y no basta solamente esforzarte. Es necesario que tú seas valiente. El valiente es aquel que se va a enfrentar a situaciones nuevas, se va a enfrentar a circunstancias, digamos, amenazantes sobre su vida. Entonces el valiente es alguien que va con una consigna, con una actitud superior a lo que encuentra en el camino. Ese es el valiente. Quizá huele la adversidad, pero como es valiente, sobrepasa la adversidad. Entonces la Biblia está hablando acerca de nuestra valentía. Y ahora que le expliqué lo que es esforzarse y ser valiente, entonces mire en dónde se emplea. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, esfuerzo, valentía, y ahora dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces, lo que entendemos con todo esto es que ese esfuerzo y esa valentía de que nos habla aquí la palabra de Dios tiene como objetivo poder cumplir la palabra. ¿Por qué necesitamos esfuerzo en el cumplir la palabra? Porque en condiciones normales la tendencia es desobedecer la palabra. La tendencia del ser humano es la desobediencia, porque este es un mundo caído. Entonces Dios dice, tienes que esforzarte en el cumplimiento de esta palabra. Y también tienes que esforzarte, ser también valiente, para que tú establezcas la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Entonces, número uno es que tú tienes que esforzarte para el cumplimiento de la palabra. Y número dos es que tú tienes que tener valentía para establecer esa palabra. Porque a veces tú llegas a un lugar y la tendencia es que lo que estén haciendo va en contra de la palabra de Dios. Llega a un lugar y tú ves que están haciendo fraude, que están mintiendo, que están robando, que están siendo deshonestos. Y a la gente le cuesta trabajo confrontar esa actitud de deshonestidad, esa actitud de infidelidad, esa actitud de obediencia, de rectitud, porque eso es lo que tú encuentras en este mundo. Entonces allí es cuando tú vas a mostrar que la palabra está en ti. Independientemente de donde vayas, tú no puedes socavar la palabra de Dios en tu vida. Tú no puedes sabotearte esa palabra que está en tu vida. Si la palabra habla de rectitud, en el momento que tú no andes en rectitud, tú estás autosaboteando la palabra de Dios en tu vida. Entonces no vas a poder alcanzar la prosperidad, porque para que alcance la prosperidad, tú tienes que establecer la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que tener esa palabra de Dios como tu estandarte en tu vida. ¿Para qué? Para que seas prosperado, para que seas prosperado. Entonces, ¿quieres ser prosperado? Entonces tú tienes que establecer la palabra de Dios
conocer la palabra de Dios, caminar en pos de esa verdad, que la palabra en ti sea inquebrantable, que nadie venga a seducirte y sacarte del camino. Allí tiene la vida de Jesús. Muchos querían seducirlo, sacarlo del camino, pero Jesús no se dejó seducir. Pedro le dijo: Señor, pero ¿cómo vas a ir a esa cruz? Tratando de seducirlo, pero no se dejó seducir, lo reprendió. Entonces muchas cosas en nuestra vida, porque la tendencia de este mundo es sacarte de las cosas de Dios, y ahí es donde tú tienes que tener la valentía, para que entonces puedas disfrutar de la prosperidad de Dios. Y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aparece algo interesante aquí, y es emprender. Hay gente que quiere prosperar y tienen esfuerzo, valentía, pero no tienen la iniciativa. O sea, tenemos que emprender, tenemos que ser diligentes. Entonces, a todo esto hay que ponerle diligencia, hay que ponerle la fuerza, la decisión, esa valentía, la determinación. Si quieres alcanzar un propósito, entonces tienes que emprender ese propósito. Entonces no va a llegar prosperidad a tu vida si tú no eres alguien que emprendes. Si tú quieres tener un hogar excelente, entonces tienes que emprender. O sea, dedicarte a que tu hogar sea excelente. Tú quieres que te vaya bien en tu trabajo, en las cosas que hagas, tú tienes que ser el mejor, excelente en todas las cosas. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que por la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios, que nos corresponde a nosotros estar, digamos, en la línea del primer lugar. O sea, excelente en todo. Eso es lo que Dios demanda con todo esto. Y para esto tú tienes que conocer la palabra, establecer la palabra de Dios con fuerza, con valentía. Y emprender. Tenemos que emprender para que entonces la bendición de Dios esté sobre nuestra vida. Espero que este tema que hoy pues tocamos te haya funcionado, te haya servido. Aquellos que van a ver el video, también estamos transmitiendo en YouTube este mismo video. Entonces espero que todos ustedes que han estado allí compartan esta palabra, que es una palabra de bendición que va a ayudar a mucha gente. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga, y Dios mediante nos vemos el próximo lunes por este mismo canal a las 5:25 hora Colombia. Muchas bendiciones a todos, bendiciones de lo alto, y que Dios siga derramando más bendiciones sobre su vida. Que hoy usted pueda haber pues disfrutado de todo esto que hemos hablado, que te sirva a ti, que lo analices, que puedas ver el video nuevamente y tomar nota de todo esto, porque para mí esto es fundamental si quieres llevar una vida de bendición como Dios la tiene planificada para tu vida. Muchas bendiciones. Dios te guarde y nos vemos en una próxima oportunidad, dando gracias al Dios Todopoderoso. Muchas bendiciones a todos en este día.